Buenas tardes, Iván, buenas tardes a todos los asistentes a este curso nacional de cuidados especiales en el paciente internado en la UCI, ¿no? Como ustedes saben, ya estos últimas 2 horas son los últimos temas que vamos a tratar. Espero su atención, por favor. El primer tema que voy a tratar es sobre la lectura básica de la tomografía de cerebro, ¿ya? Si bien es cierto, la mayoría que estamos en este curso somos licenciados en enfermería, ¿no? Atendemos a pacientes muchos de nosotros estamos en cuidados intensivos, algunos no tal vez, pero la idea de este curso es conocer eh, qué es lo que se hace en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, con respecto a tomografía, miren, no hay cursos de tomografía más que algunos diplomados especializados, ¿no? Especializados que toman 6 meses en aprender y a veces es un poco tedioso. Entonces, en esta hora que va a llevar esta primera ponencia, vamos a tratar de enseñarles la lectura de tomografía de cerebro, específicamente cerebro, ¿ya? Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos aprender a leer una tomografía de cerebro? Porque si yo ingreso a mi servicio, ¿no? Veo a mi paciente en estas condiciones, veo que tiene un tubo endotraqueal, está conectado a un ventilador mecánico, tiene una línea arterial, tiene un catéter PIC, ¿no? Para medir la presión intracraneal, tiene sonda Foley y diversos dispositivos. Pero viendo la imagen, yo sé que este paciente es neurocrítico, ¿no? Si es que no tiene tal vez una patología pulmonar, abdominal, quirúrgica, no sé. Pero es neurocrítico, porque tiene un catéter para medir la presión intracraneal. Entonces, vamos a la realidad. Nosotros ingresamos al servicio y vemos al paciente en estas condiciones. Y es un paciente neurocrítico. La pregunta es, ¿debemos conocer qué está pasando en el cerebro? ¿Sí o no? La respuesta es obvia, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que es una lectura de una tomografía de cerebro. ¿Cómo yo sé que a este paciente lo voy a lateralizar? ¿Cómo sé que puedo bañarlo o no bañarlo? ¿Qué es lo que me va a determinar? Una orden del médico no necesariamente debe ser así. Todos los cuidados de un paciente neurocrítico tienen que estar orientados. Uno de ellos es en la tomografía de cerebro. ¿Cómo está la tomografía? ¿Cómo está la última tomografía? Y si no sabemos leer tomografía de cerebro, nos vamos a limitar a hacer lo que nos digan, pues, ¿no? Movilízalo o no lo movilices, o no lo lateralices, o ya lo vamos a despertar o no lo vamos a despertar. Cuando yo decido disminuir la sedación y en qué nivel. Obviamente el médico dirá, bueno, disminución de la sedación gradualmente, pero ¿cómo yo sé qué tanto debo disminuir si no sé cómo está el cerebro? Si hay hematoma residual, tal vez de una cirugía, de una craniectomía, craniotomía, o si hay un edema cerebral difuso, focal, ya instaurado. Entonces, ¿cómo yo puedo encaminar o dirigir mis actividades de neuroprotección si no sé leer tomografía? Entonces es urgente y necesario conocer la lectura de tomografía.
Pues vamos a comenzar con eso. La TAC, la famosa TAC, tomografía axial computarizada. Esta palabrita tomografía deriva de dos palabras, tomo, que significa corte, y grafien, que significa imagen. O sea, son imágenes de cortes anatómicos. Y esta palabra axial, axial significa en el corte axial. En anatomía tenemos tres No, cortes: el Lion, ¿sabes? axial, corte coronal y corte Sí. sagital. En la tomografía, inicialmente cuando se descubrió, cuando inventaron la tomografía, solamente se podía ver en el corte axial, así como estamos viendo acá, en este corte axial. Fíjense acá la imagen ¿no? de este muñeco que está cortado, ¿no? Solamente se podía ver en esas imágenes, en ese corte axial. Y esta es la tomografía axial computarizada. Pero actualmente no solamente se puede ver en ese corte axial, sino también ya la tecnología ha avanzado tanto que podemos ver la tomografía en su corte sagital y en el corte coronal. Por eso es que no está bien decir actualmente tomografía axial computarizada, porque solamente nos estaríamos refiriendo a este corte, sino ya, o sea, debemos decir tomografía computarizada. Entonces, en el plano axial, en el corte axial, vamos a ver la tomografía, diferentes imágenes, de acuerdo al nivel donde se realiza el corte. Por ejemplo, en este primer corte nos va a brindar esta imagen, que es básicamente al nivel de la base del cráneo, ¿no? Acá está la silla turca. Y a medida que el corte va ascendiendo, vamos a ver esta otra imagen. Quiero ver otra imagen. Y por ejemplo, esta imagen va a ser de la parte más superior del cráneo, ¿no? Entonces la tomografía nos muestra los cortes, en este caso en el plano sagital, de diferentes niveles del encéfalo. Ahora, en tomografía, uno de los creadores de la tomografía, de este concepto de tomografía y de un tomógrafo específico, tenía por apellido Hansfield. Es por ello que se le coloca eh, como término al nivel de densidad como unidades Hansfield, en honor a este médico que descubrió la tomografía, ¿no? ¿Qué son las unidades Hansfield? Es la expresión de la densidad del objeto irradiado. O sea, ¿qué significa? Primero, que la tomografía se basa en la tecnología de rayos X, ¿ya? Nosotros conocemos cómo se toma la placa de rayos X. Entonces, los rayos X son un tipo de radiación ionizante. O sea, ¿qué significa? Que despliegan partículas en el cuerpo, por ejemplo, en los pulmones. Esas partículas que despliega el equipo de rayos X puede a los átomos que encuentre en su camino, puede hacer rebotar un electrón, o sea, retirar un electrón. Por eso se llaman partículas ionizantes. Y una vez que retira un electrón, ya este átomo toma otra característica. Puede ser positivo o negativo. Si pierde un electrón, se hace positivo. Por eso es radiación ionizante, ¿ya? En todo caso, la tomografía se basa en la tecnología de rayos X, que es diferente
a la resonancia magnética. La resonancia magnética se basa en la tecnología del imán, ¿no? Del magnetismo, que es muy diferente a los rayos X. Entonces, cuando hablamos de densidades en la realidad, por ejemplo, yo puedo encontrar en mi mano un objeto bien denso que puede ser, por ejemplo, un metal. La cabeza de un martillo es lo más denso que yo tengo en la mano. Y algo menos denso puede ser un vaso de agua, el agua. Entonces, el metal es más denso que el agua. Entonces, la densidad en física se refiere al grado de unión de las partículas, de los átomos, de las moléculas. En la cabeza del martillo las moléculas están bien unidas. Las fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de repulsión. Por eso es un material bien denso. En cambio, en el agua, que es un material menos denso, las fuerzas de repulsión y las fuerzas de compresión son iguales. En todo caso, si podemos identificarlo por la dureza, los elementos más densos son más duros, ¿no? Y los menos densos son más blandos. Pero en tomografía, la densidad se refiere a la intensidad del color. Miren, mientras más blanco es en esta escala de grises, mientras más blanco es, decimos hiperdenso. Y físicamente podemos tocarlo como si fuera un objeto más duro. Y mientras más negro es, decimos hipodenso. ¿Ya? Hipodenso. Entonces, otro concepto de unidades Hounsfield es un rango cuantitativo usado para describir radiodensidad. Entonces, la densidad es el grado de oscurecimiento de una estructura en la imagen radiológica. Si es hipodenso, es muy oscuro. Si es hiperdenso, muy claro. Entonces, cuando nosotros vamos a leer tomografía, nos vamos a referir a hipodensidad e hiperdensidad, ¿no? En relación a una gama normal de grises. Hounsfield tomó como referencia al agua, o sea, de forma arbitraria dijo, ¿no? Vamos a ver cuántas unidades Hounsfield tiene el agua y le vamos a dar, vamos a iniciar con el agua. Entonces, al agua le vamos a poner 0 unidades Hounsfield. Y en color de la tomografía es más o menos este color. Lo más hiperdenso que podemos encontrar en el organismo, ¿cuál es? El hueso. Entonces, el hueso tiene cerca a más 1000 unidades Hounsfield. Más 1000 unidades Hounsfield. Y el aire es lo menos hiperdenso que tenemos en el organismo. ¿Dónde tenemos aire? Tenemos, por ejemplo, en las fosas nasales o en los senos paranasales, ¿no? En los senos paranasales, en los huesos del cráneo, ahí podemos encontrar aire. ¿Y a cuánto equivale? A menos 1000 unidades Hounsfield. A menos 1000 unidades. Entonces, partimos de estas tres premisas. El agua tiene 0 unidades Hounsfield. Y es un término, ¿no?, gris oscuro. El aire es lo más negro que podemos encontrar, lo más hipodenso. Y el hueso es lo más hiperdenso que podemos encontrar en el tejido vivo, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que vamos a hablar hoy día de la tomografía de cerebro, la sustancia gris tiene una densidad de hiperdenso relativamente baja, 36 a 46. La sustancia blanca es 20 a 30 unidades Hounsfield. El líquido cefalorraquídeo, 15 unidades Hounsfield. Entonces, básicamente el líquido es entre 0 y 15. ¿Por qué? Porque es agua. El líquido cefalorraquídeo es agua, entre 0 y 15.
Sangre coagulada, ojo con la sangre coagulada, más o menos es entre 50 y 75 unidades Hansfield. Y tiene este tono. Fíjense, tiene este tono. Es una sustancia, es una densidad, ¿no? Podemos decir que es hiperdenso. La sangre coagulada es hiperdenso. De ahí que en la tomografía, ¿qué es lo que se ve? Hueso, se ve sangre coagulada, hematomas, se ve hemorragia, ¿no? Podemos ver el cerebro, la sustancia gris, la sustancia blanca. Podemos ver el líquido cefalorraquídeo y aire también. Tejido adiposo es parecido al líquido cefalorraquídeo y tiene una tendencia a ser oscuro, a ser negro. Por eso es que personas que no tienen mucha experiencia confunden, ¿no? Entonces, para resumir aquí, lo más hiperdenso se acerca al blanco y lo más hipodenso se acerca al color negro. Entonces, para comprender densidad, fíjense acá, aquí hay un gris, un color gris. Podemos encontrar también este término que se denomina isodenso. Miren, este color gris con este color gris son iguales. Por eso se denomina iso. O sea, la densidad es igual, del mismo color. En cambio, cuando yo encuentro, por ejemplo, esta densidad, este gris, con este color blanco, el color blanco, ¿qué es? Hiperdenso en relación a este círculo gris. Es hiperdenso. Ejemplo de estructuras hiperdensas en el cuerpo: hueso, sangre coagulada, calcificaciones. Hipodenso, decimos que este color, ¿no?, gris oscuro, es hipodenso porque se está acercando al color negro. Ejemplo, en el organismo y en el cuerpo o en el cerebro de estructuras hipodensas: aire, agua, líquido cefalorraquídeo y la grasa. Ejemplo, miren, si yo estoy delimitando esta zona, ¿qué puedo decir? Es una zona hiperdensa. Es hiperdensa. ¿Y qué será esa estructura? El cráneo. El cráneo es hiperdenso. Esta zona que he pintado de color rojo también es hiperdenso. ¿Y qué será? Es sangre coagulada. Es un hematoma. Es un hematoma intraparenquimatoso, o sea, dentro del parénquima cerebral. Y esta estructura que yo he pintado, ¿no?, que estamos o en este rectángulo, estamos delimitando con esta estructura que está aquí adentro, ¿de qué color es? Negro. Y está fuera del cráneo. ¿Qué será? Aire. Es lo más hipodenso que encontramos. Entonces es aire. O sea, lo más hipodenso es negro, de color negro. ¿Podemos encontrar aire en el cerebro también? Sí. A veces cuando realizan una craneotomía o una craniectomía, hay una porción negra aquí. Una porción negra a veces, ¿no? ¿Cómo se llama? Neumo de aire encéfalo. Neumoencéfalo. Es negro, de color negro. ¿Qué otra estructura podemos ver aquí? Esta estructura que está delimitada, un rectángulo, es líquido cefalorraquídeo. Para ir familiarizándonos, estos de aquí son los ventrículos. Son cavidades donde
se sintetiza, se forma el líquido cefalorraquídeo. Estos son los ventrículos laterales. Entonces es líquido cefalorraquídeo, donde podemos ver también aquí en esta zona negra, fíjense, también es líquido. Estos son, podemos ver en algunas cisternas o en el espacio subaracnoideo. Ahí hay líquido cefalorraquídeo. Y algo para poder diferenciar, por ejemplo, esta zona que yo veo de color que está bien delimitado, es hiperdenso, pero no es sangre, porque la densidad de la sangre es más clara. Esta zona se denomina la hoz del cerebro. Esta zona, fíjense, esta es la hoz del cerebro, la hoz. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es un repliegue de la dura madre. Esto es natural, es normal. Es la hoz del cerebro. ¿Qué más puedo ver en esta imagen? Aquí, fíjense. ¿Qué será? Si este es el cuero cabelludo y esta zona negra, ¿no?, es tejido celular subcutáneo. Grasa. Si se dan cuenta, entre la grasa y el aire y a veces el líquido cefalorraquídeo, para nuestros ojos puede ser casi igual, porque nuestra vista solamente puede identificar entre 18, 16, 20, 16 a 20 tonos de grises, pero tenemos más de 200 tonos de grises. Para nuestros ojos es imposible diferenciar eso. Por eso es que aquí lo vemos como si fuera igual. Pero en la tomografía y viendo la anatomía, aquí no vamos a encontrar aire. Entonces, tejido celular subcutáneo. Y aquí hay algo que debemos diferenciar. Miren, esta zona que estamos viendo aquí de color blanca, es la sustancia gris. Y la otra zona, que es esta de acá, un poco más oscura, o sea, más hipodensa, es la sustancia blanca. Aquí va a haber un poco de confusión, ¿no? Pues si es blanca, debe ser blanco, no. Sino que la sustancia gris se refiere, vamos a dibujar un poco para que quede la idea. Sustancia gris se refiere a que en esta zona que se llama corteza cerebral, aquí está el cuerpo de la neurona. Ahí está el cuerpo de la neurona, o sea, el cuerpo, ¿no? Donde está el núcleo. Y del cuerpo surgen el axón de la neurona. Y en los axones que tenemos, las vainas de mielina. Entonces, aquí en el cerebro vamos a diferenciar dos zonas. Esta zona que sería corteza cerebral, la corteza, que sería esta zona, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiero delimitar corteza. A ver, acá miren, es la zona blanca, corteza cerebral, un pedazo. Y esta zona de aquí es más oscura, si se dan cuenta, es más oscura. Entonces acá hay una diferenciación. Para identificar edema tenemos que ver esa diferencia córtico-subcortical. O sea, la corteza y la zona subcortical tomográficamente es diferente. Entonces miren, aquí es más hiperdenso que esta zona negrita de acá, que esta zona, ¿no? Esto es más blanco, más hiperdenso, y esto es más hipodenso. Cuando hay edema cerebral, esta zona blanca se torna hipodensa, o sea, toma las mismas características. ¿Por qué? Porque el agua, ¿qué es? Es hipodenso en relación a la sustancia gris
o sustancia blanca. Entonces, si hay edema cerebral, ¿cómo se va a tornar esta zona del cerebro? Un tanto oscura. ¿Ya? Bien, vamos a los planos anatómicos, rapidito nomás. El corte sagital divide al cerebro en derecha e izquierda, y así lo podemos ver en una gráfica, en un dibujo, y en la tomografía se ve así. Este es un corte sagital, o sea, ese es el hemisferio derecho del cerebro. Rapidito, miren, estos son los ventrículos. ¿Qué hay en los ventrículos? Líquido cefalorraquídeo. Estas son las circunvoluciones. Estas, fíjense, este es de color negro, circunvoluciones naturales, giros y circunvoluciones son las arrugas, ¿no?, del cerebro. ¿Qué hay ahí? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Qué será esto? Hueso, ¿no? Este es en el corte sagital. Como les decía al inicio, tomografía axial, antes solamente se veía en el corte axial, ahora no, ahora se ve en el corte sagital y en el corte coronal. Este es un corte coronal y vemos al encéfalo de esta forma, y en la tomografía se ve así. Y esto es, ¿qué será? Líquido cefalorraquídeo. Aquí también hay líquido cefalorraquídeo y aquí hay grasa, tejido celular subcutáneo, hueso, ¿no? Hueso hiperdenso. Y el corte axial. Este es un corte axial y este es el corte más estudiado. Este es el corte más estudiado. Y fíjense cómo divide al cerebro en la parte superior, que este venía en la parte superior y la parte inferior, ¿no? Y de esta estructura es lo que estamos viendo aquí. Ventrículos, donde hay líquido cefalorraquídeo, y esta es la otra parte de los ventrículos laterales. Y esto que ven ustedes son los plexos coroideos donde se forman los líquidos cefalorraquídeo. Y acá fíjense lo que hemos hablado. Esta es la sustancia gris, sustancia gris. Y esta zona es sustancia blanca. Sí se nota, ¿no? Miren, la sustancia gris, que en la tomografía es hiperdenso, sustancia gris, y la sustancia blanca es todo esto. Todo esto es la sustancia blanca. O sea, físicamente, si ustedes han visto un cerebro, se ve así. Todo esto es blanco y esto es gris. Por eso se llama sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, ¿qué dijimos? Que en la sustancia gris está el cuerpo de las neuronas, donde está el núcleo, y en la sustancia blanca está el axón, ¿no? Con las vainas de mielina. Las vainas de mielina le confieren un color blanco al cerebro, ¿no? Al encéfalo. Pero en tomografía, esto es hiperdenso, ¿no? Ahorita vamos a ver en la tomografía, fíjense acá. Esto es una tomografía. Y fíjense, aquí hay que tener un ojo fino, ¿no? Voy a delimitar, miren, esto es lo más blanquito. Esto es un pedazo de sustancia gris, pero es hiperdenso, es hiperdenso. ¿Qué significa hiperdenso? Hiperdenso, ¿qué significa? Que es más blanco. Y fíjense, esta zona es más gris. Esta es la sustancia blanca, que es hipodenso. Cuando hay un edema, no, y a esa diferencia, fíjense, entre esta hiperdensidad y esta hipodensidad y esta hiperdensidad, se le denomina diferencia córtico-subcortical. Eso es lo normal. Aquí fíjense. Miren, este es blanco y este es oscuro, gris, ¿no? Gris oscuro. Esa es la diferencia córtico-subcortical. En un edema cerebral, todo se torna hipodenso. O sea, adquiere esta densidad, pero esta zona de aquí, porque hay edema cerebral. ¿Qué vemos acá?
ventrículos laterales, tercer ventrículo, ventrículo lateral, y este es el ventrículo lateral también, el tercer ventrículo, parte del tercer ventrículo. ¿Ya? Líquido que hay ahí, líquido cefalorraquídeo. Listo. Entonces, para nosotros entender tomografía cerebral, tenemos que estudiar las estructuras del cerebro, ¿no? Vamos a ver rapidito. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Esta es la cisura de Rolando, es el surco que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y el cerebro tiene lóbulos. El lóbulo frontal se divide del lóbulo parietal a través de la cisura de Rolando, o sea, la cisura, este surco profundo, divide al lóbulo frontal del parietal. La cisura de Silvio divide el lóbulo frontal del temporal y parte del temporal con el parietal. Y el lóbulo occipital en la parte posterior. O sea, el cerebro tiene el mismo nombre que el cráneo, ¿no? Hueso frontal, hueso parietal, temporal, occipital. El tronco del cerebro, este es el bulbo raquídeo, este es el puente de Barolio, mesencéfalo, este es el ventrículo donde hay líquido cefalorraquídeo, este es el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, este es el cuerpo calloso que une al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y este huesito, yo sé que lo conocen, es la silla turca del hueso esfenoides. En la silla turca está una glándula bien importante que es la glándula hipófisis. Y acá está el hipotálamo y atrás está el tálamo. Entonces vamos a comenzar a leer la tomografía de abajo hacia arriba. Pero antes vamos a hablar el tronco del encéfalo. Miren, este es el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Entonces el tronco del encéfalo tiene tres partes: mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. ¿Ya? Entonces, aquí recién comenzamos a leer la tomografía y esto es fácil. ¿Ya? En este orden. Primero, acuérdense de Magneto, de los X-Men, que una vez que ustedes vean o que se recuerden del nombre Magneto, vamos a ver al agujero magno del hueso occipital. Este es el agujero magno del hueso occipital y a través del agujero magno ingresa la médula espinal y luego se continúa con el bulbo raquídeo. Este es el hueso occipital. ¿Qué característica es? Hiperdenso. Hiperdenso. Todo lo que es hiperdenso es hueso o calcificación. Entonces, aquí vemos esta estructura. Fíjense, es el bulbo, parte de la médula espinal. Esta zona de aquí, médula espinal, ¿ya? Es la que está ingresando a través del agujero magno. Segunda estructura, primero acuérdense de Magneto. Segunda estructura, el premolar. Acuérdense del premolar, la forma de este premolar que va, y esto está en relación con el bulbo raquídeo. Miren, para hacerle recordar, mesencéfalo, puente de Barolio, bulbo raquídeo. Entonces ahora vamos a ver en tomografía cómo se observa el bulbo raquídeo. Si realizamos un corte a este nivel, vamos a ver que no solamente toma parte del bulbo raquídeo, sino también del cerebelo. Entonces aquí en la tomografía, fíjense, vamos a ver bulbo raquídeo, aquí, que tiene la forma de un premolar. Este es el bulbo raquídeo y ese es el cerebelo. Entonces el cerebelo en la zona posterior del bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo es parte del tronco del encéfalo. Tercera estructura, el puente de Barolio. Recuérdense de Darth Vader, ya Darth Vader del casco, porque son fanáticos de, ¿cómo se llama la película?
Star Wars. Star Wars, Star ¿no? Wars. Ahí está, eso sí se acuerdan. Ya, Darth Vader. Ahí está, miren, Darth Vader. Vamos a ver, miren, este es el tallo del cerebro. Bulbo raquídeo, puente de Barolio. Ahorita vamos a identificar por qué le llaman puente. Y este es el mesencéfalo cerebro medio. Puente, ¿por qué le llaman puente? Antes de esto, este es el cerebelo, la amígdala cerebelosa es parte del cerebelo. Le llaman puente porque comunica el hemisferio derecho del cerebelo con el hemisferio izquierdo. O sea, son fibras que comunican ambos cerebelos. Y aquí se hace una prominencia, por eso le llaman prominencia anular también. Este es el famoso puente de Barolio. Entonces, el puente de Barolio, ¿a qué se parece? Al casco de Darth Vader. Entonces, fíjense, aquí ya los que están viendo el casco ya han identificado. Entonces, ese es el puente de Barolio, ¿no? El casco de Darth Vader. Ahí está. Ese es el casco de Darth Vader, puente de Barolio. Aquí está el cerebelo, hemisferio derecho, perdón, este es el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Ya? Y comunica, miren, al hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo a través de los axones. Por eso tiene esa prominencia anular, ¿no? Prominencia anular. Ese es el casco de Darth Vader. Y en la parte posterior vemos el cerebelo. Entonces ya tenemos mnemotecnia. Primero magneto, segundo el premolar. Magneto es el agujero magno, premolar es el una parte del tronco del encéfalo, el bulbo raquídeo, y aquí subimos con esta segunda parte del tronco del encéfalo que es el puente de Barolio. Hasta ahorita tenemos dos estructuras del tronco del encéfalo. Aquí vamos a aprovechar en describir algunas estructuras. Miren, las zonas hipodensas, dijimos, esta zona es líquido. Líquido, y fíjense aquí también hay líquido. Si realizamos un corte a este nivel, ¿no? A este nivel, fíjense, estamos cortando el puente de Barolio y esta estructura que es el cuarto ventrículo. Y esta estructura de adelante que es una cisterna prepontina. ¿Por qué? Miren. Cuarto ventrículo es lo mismo, cuarto ventrículo. Esta cisterna es la cisterna prepontina. Si este es el puente, antes del puente se llama prepontina, cisterna prepontina. Entre el puente y el cerebelo hay un ángulo que se llama ángulo pontocerebeloso y ahí también hay líquido. Y ese líquido, esa cisterna se llama cisterna pontocerebelosa. No fácil de recordar. Tú ubicas al puente de Barolio y ya ubicaste la cisterna pontocerebelosa y la cisterna prepontina. Y fíjense una estructura aquí. Fíjense, este puntito blanco es hiperdenso. Esta es una arteria, la arteria basilar, que es una arteria grande que está delante del puente de Barolio y que va a llegar a formar la base del polígono de Willis. Ya, la base del polígono de Willis. Entonces, vamos de abajo. Magneto, el premolar, puente de Barolio. Llegamos a 4. La silla turca y la glándula hipófisis. Recuérdense de X-Men, de esta X, de X-Men.
Fácil. Si realizamos un corte a nivel de la silla turca del hueso esfenoides, vamos a tener esta estructura, miren, una X, ¿no? Que correlaciona con los huesos de la base del cráneo. Específicamente, aquí a la silla turca. Miren, esta parte rosada es silla turca. ¿Y qué está por encima de la silla turca? La glándula hipófisis, la pituitaria. Esta es. Aquí todavía vemos el casco de Darth Vader, que es el puente de Barolio. Y podemos aprovechar a describir estructuras. Esto sería la zona frontal, ¿no? Lóbulo frontal. Esto sería lóbulo temporal. Y esto sería, todavía acá es cerebelo. Cerebelo. ¿Por qué? Miren, cerebelo. Es un corte donde involucra cerebelo. Y puente. Fíjense aquí el puente. Puente de Barolio es esta prominencia. Este es el puente de Barolio. Y aquí tenemos casco de Darth Vader. ¿Ya? Y esta estructura que es el cuarto ventrículo. Miren, cuarto ventrículo. Líquido cefalorraquídeo. Facilito. Silla turca. Luego, el número 5, acuérdense de la mano, de su mano, ¿cuántos dedos tiene? 5. Una estrella, la cisterna supracelar. O sea, de encima de la silla turca. Entonces, acuérdense de la Mujer Maravilla. Entonces, las cisternas, para repetir, os creo que no lo he dicho, las cisternas son estructuras o localizaciones anatómicas donde se almacena líquido cefalorraquídeo en forma amplia. Líquido cefalorraquídeo. Y esta cisterna supracelar la vemos aquí porque está encima de la silla turca supracelar. Y cerca a ella tenemos a la cisterna quiasmática. El quiasma es esta zona de acá, quiasma óptico. Es una zona que une a los nervios ópticos, ¿no? El nervio óptico derecho y el izquierdo se decusan y se cruzan. Ese es el quiasma óptico, que tiene su propia cisterna. O sea, hay un líquido que rodea a esa zona. Y hacemos un corte a ese nivel. ¿Y cómo vamos a ver en el cerebro? De esta forma, miren. Aquí hay una estrella, ¿no? Hay una estrella. La estrella supracelar de la Mujer Maravilla. Fíjense acá. Esta cisterna supracelar es la unión de varias cisternas. Miren, voy a pintar aquí esto de color negro, que es líquido cefalorraquídeo, y es parte de la cisterna silviana, ¿ya? Cisterna silviana. ¿Te acuerdas de la cisura de Silvio? Es un espacio que divide el lóbulo temporal del lóbulo frontal. Mira, frontal con el temporal. Esta es la cisterna. ¿Qué hay en la cisterna? Líquido cefalorraquídeo. Y miren, forma una estrella. Acuérdate de la Mujer Maravilla. Y los extremos, los vértices de esta estrella son la cisterna silviana, la cisterna interpeduncular, ahorita vamos a ver esa, cisternas crurales y la cisterna de la lámina terminal. Y hemos dicho que el quiasma tiene su propia cisterna, la cisterna quiasmática. ¿Por qué? Y acá se parece a una piñata, ¿no? ¿Por qué es importante esta cisterna supracelar? ¿Por qué es importante? Miren, ¿qué estructuras hay en la cisterna supracelar? El famoso polígono de Willis. ¿Qué estructuras hay? Miren, vamos a delimitar. Esta zona, aquí hay un orificio. Es como un conducto, un espacio. Aquí hay líquido cefalorraquídeo. Y esta es la cisterna de la lámina terminal, o la cisterna interhemisférica del hemisferio que separa el hemisferio derecho del izquierdo. Aquí ven, esta cisterna es la cisura de Silvio. Esta es, aquí hay líquido cefalorraquídeo, la cisura de Silvio. Y aquí también, cisura de Silvio del lado derecho, del lado izquierdo. Aquí hay una cisterna interpeduncular. Ahora vamos a ver cuáles son los pedúnculos.
Y estas es las cisternas crurales. Cisternas crurales. Ya que también hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, si se dan cuenta que hay una estrella. Y en esa estrella, aquí están las arterias del polígono de Willis. Ahora lo vamos a describir mejor. Miren, estas arterias cerebrales anteriores, arteria cerebral media, arterias cerebrales posteriores. Y aquí forman un polígono, que es el famoso polígono de Willis. Los neurocirujanos, cuando van a hacer un clipaje de aneurisma, ellos ingresan a esta parte de la base del cerebro y realizan un clipaje de aneurisma. Generalmente los aneurismas aparecen en la arteria comunicante anterior y en las arterias comunicantes posteriores. ¿Ya? Entonces aquí está más claro el espacio supracelular. Miren, ¿qué dice? Contiene el quiasma óptico. El quiasma óptico es esto de acá, miren. Esto de aquí. Aquí está el nervio óptico derecho, izquierdo, y esa decusación, ese cruce es el quiasma óptico. Y a partir de esa zona del quiasma óptico nace el tallo hipofisiario, o sea, para la glándula pituitaria, aquí hay un tallo. O sea, aquí no se ve, pero de ahí nace. Este es el famoso polígono de Willis. Miren, facilito. Esta es la arteria carótida interna, las dos, los troncos. De ahí nace la arteria carótida, perdón, la arteria cerebral anterior, para llegar al cerebro anterior. Luego de la misma carótida nace la arteria cerebral media, la arteria cerebral media derecha y la izquierda. Y de la arteria basilar, ¿te acuerdas del puntito que vimos en la zona prepontina? Esta es la arteria basilar. Y de la arteria basilar nace la arteria cerebral posterior derecha, la arteria cerebral posterior izquierda. ¿Y cuáles son las comunicantes? Estas arterias. Estas son la arteria comunicante anterior y la arteria comunicante posterior. Ahora, ¿dónde aparecen los aneurismas? En estas arterias comunicantes. ¿Por qué? Fíjense qué tan delgadas son. Aquí aparece un aneurisma y este se puede reventar. Y al reventarse o al romperse, que sale sangre y baña. ¿Qué va a bañar? ¿Qué estructura? En la tomografía, ¿qué va a bañar? La cisterna supracelular, la mujer maravilla, la estrella va a estar bañada en sangre de color blanco. Por eso es que la cisterna supracelular se pinta de color blanco. Normalmente, ¿de qué color es? Negro. Es de color negro o un gris oscuro, fíjense. Gris oscuro. Más adelante vamos a ver que esta cisterna, miren, es gris oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué es gris oscuro? Porque hay líquido cefalorraquídeo en esta cisterna. Aquí también. Y si se pinta de color blanco o hiperdenso, significa que hay sangre. Sangre. ¿Ya? Listo. Seguimos. El mesencéfalo. Acuérdense, Mickey Mouse. Mesencéfalo es la tercera parte del tronco. Hemos visto bulbo raquídeo, puente de Barolio y ahora vamos a ver mesencéfalo. Y mesencéfalo aquí, ¿no? Cerebro medio, que es la parte superior del tronco del encéfalo. Y vemos, este es un tejido real de mesencéfalo, real. Si queremos describir las partes, aquí vemos los pedúnculos cerebrales, que son estos pedúnculos, parecen pies, en realidad lleva ese nombre porque son pies, ¿no? Parecen unos pies, estos, parecen unos pies, fácil de recordar, pedúnculos. Tenemos la sustancia negra en una zona importante para el movimiento, están los núcleos rojos, y esto de aquí es la boquita de Mickey Mouse, es el acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Y esta zona posterior son los tubérculos cuadrigéminos. ¿Cuáles son? Fíjense acá. Estos de acá. ¿Estos qué parecen? Parecen tubérculos, papa. Bueno, en realidad parecen testículos, creo, ¿no? Ya para que se recuerden, pues.
tubérculos cuadrigéminos. Estos de aquí, ya que son parte del mesencéfalo. Entonces, miren, esta es la zona posterior del mesencéfalo. Entonces, vamos ahí. Realizamos un corte en mesencéfalo y miren los tubérculos. Aquí están los tubérculos. Tubérculos, parecen papas. Y aquí, fíjense, acuérdense de Mickey Mouse. Y esto de aquí es importante conocer porque a veces vamos a ver las cisternas que existen, o sea, donde hay líquido cefalorraquídeo. Si ven acá, en esta imagen aquí en el centro, tienen que hacer volar su imaginación. Miren, esta es la boquita de Mickey Mouse. Y aquí están las orejas. Y este es el rostro, ¿no? Mickey Mouse. Acuérdense de Mickey Mouse, mesencéfalo. Ese es el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebrales, los pies, acueducto de Silvio, la boquita, los núcleos rojos, la lámina cuadrigeminal. Y aquí también hay cisternas. Miren, estos son los pedúnculos cerebrales. Los tubérculos cuadrigeminales en la zona posterior. Realizamos un corte. Y si esta zona de aquí son los tubérculos cuadrigeminales, ¿cómo se va a llamar esta? Y aquí están los tubérculos cuadrigeminales. Aquí, ¿cómo se llama la cisterna? Cisterna cuadrigeminal, esto de aquí. Cisterna cuadrigeminal, ¿no? Y esta zona, si aquí están los pedúnculos, aquí están los pedúnculos, ¿te acuerdas del pie? Pedúnculos, las orejas de Mickey Mouse. Esta zona ¿qué es? Hay líquido, fíjense, de color negro. Lo saqué, vamos a retirar eso. Negro. ¿Qué es negro? O sea, gris oscuro. Líquido cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo. Es una cisterna que está entre los pedúnculos. ¿Cómo se llama? Cisterna interpeduncular. Listo. Este es el mesencéfalo. Ya vimos mesencéfalo. Núcleos de la base. Antiguamente se llamaban ganglios de la base. Acuérdense del tigre de Bengala, parecido. Si ustedes en la tomografía ven esta imagen con estos ojos de tigre, fíjense que vamos a identificar algunas estructuras. Seguimos subiendo. Hacia abajo estaba el bulbo raquídeo, puente de Barolio, cerebro medio o mesencéfalo. Luego seguimos el tálamo. El tálamo es esta estructura roja. Fíjense. Tálamo. Fíjense, tálamo. Y luego sigue el ventrículo lateral, ¿no? Este es el núcleo caudado. Son núcleos de la base. Núcleo caudado y núcleo lenticular. Núcleo lenticular, ¿por qué tiene ese nombre? Porque se parece a unos lentes. Lenticular. ¿Ya? Entonces, los núcleos de la base están comprometidos en el movimiento, en la parte motora, organización de la parte motora, ¿ya? Los núcleos. Y la cápsula interna, fíjense acá, la cápsula interna es la reunión de axones. Cápsula interna, miren, ¿por dónde pasa? Y la cápsula interna en tomografía es de color blanco, axones, que tienen vainas de mielina. Hemos dicho que en la tomografía es hiperdensa, hipodensa, ¿ya? Esta es la cápsula interna, axones. Ya, seguimos. Esta es la ínsula. La ínsula, algunos libros lo llaman como un lóbulo de la ínsula. Bueno, en realidad sí es un lóbulo más. Y acá se ve, si quieren notar, a esta parte, observen, esta parte es la sustancia gris. ¿Se nota? Sustancia gris. ¿Qué hay ahí? Cuerpo de las neuronas. Así están las células, las neuronas piramidales, ¿no? En la zona prefrontal, prerolándica, perdón, ¿no?
en la zona prerolándica, está en las zonas piramidales. ¿Por qué se llaman neuronas piramidales? Porque tienen forma de pirámide, pues. Ahí está el cuerpo. Y del cuerpo nacen los axones. Y los axones, fíjense que van a tomar otra tonalidad y atraviesan aquí. Por eso es que aquí ven ustedes sustancia blanca, miren. Sustancia blanca. Sustancia blanca que hay axones. Miren, hay axones, axones. Sustancia blanca. Sustancia gris, cuerpo de neurona. En la tomografía es hiperdensa, ¿ya? Ahí se ve. Pero ahorita vamos a ver los núcleos de la base. Entonces ya vimos los núcleos de la base. Si realizamos un corte aquí, vamos a ver estos ojos de tigre, ¿no? De tigre de Bengala. Los ojos son los ventrículos laterales, que hay líquido cefalorraquídeo. Y fíjense que voy a pintar de color verde. Miren, quiero que observen bien esta zona. ¿Esta zona es hiperdensa o no? Es de color blanco. Compara con esta zona. Esta zona es más gris y este es blanco. Y esto es blanco. O gris, hiperdenso. Esto es hiperdenso. ¿Qué hay en las zonas hiperdensas? Cuerpo de neurona. Si hay cuerpo de neurona, significa que es hiperdenso, es más denso, o sea, físicamente al tacto es más duro, hiperdenso. Pero en tomografía es más blanco, ¿no? Más blanco. Entonces, donde vean ustedes una coloración blanca es cuerpo de neurona. Y en los núcleos, se llaman núcleos porque es un cúmulo de neuronas. Y aquí este es el núcleo caudado, esto de acá es un cúmulo de neuronas, de cabezas de neuronas, de cuerpo de neuronas, el núcleo caudado. Entonces aquí en la tomografía vamos a ver este es el núcleo caudado. El núcleo lenticular es esto de aquí, también blanco. El tálamo es esta zona de aquí, también de color blanco hiperdenso. Y la cápsula interna que dijimos que era axones, que es más hipodenso. Son axones que tienen vainas de mielina. Y esta es la ínsula. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Miren, cuando hay un edema cerebral, hay borramiento de surcos. Incluso estos ventrículos laterales se cierran. ¿Por qué? Porque imaginen, vamos a suponer acá un sangrado, un hematoma epidural, ya. Hematoma epidural. El hematoma epidural genera, ya por la extensión, ¿sí?, por el golpe, genera edema, primero perilesional y luego va. Entonces el edema va desplazando a las estructuras y hay un borramiento de esta estructura que es el ventrículo lateral. Hay borramiento tú no vas a ver cisternas, borramiento de los surcos, desplazamiento de la línea media, eso vamos a ver ahora. Entonces, es importante conocer primero lo normal y luego ver lo anormal. ¿Esto qué es? Eso ya es parte de la cisura de Rolando, ya más arriba. Entonces, miren. Ahora sí, vamos a Fisher, clasificación de Fisher. Fisher 1, Fisher 2, Fisher 3 y Fisher 4. Ya sabemos lo normal y ahora vemos lo patológico. Escala de Fisher decimos 1 cuando no hay sangrado, pero en la sintomatología, aquí por ejemplo no vemos nada. Pero fíjense esta zona de acá. ¿Qué será? ¿Sangre? Esto no es sangre por si acaso, esto es bien definido y esto es con plexos coroideos, que están dentro de los ventrículos.
Ya son plexos, o sea, son calcificaciones. Calcificaciones. Dijimos que va a ser hiperdenso cuando es hueso, sangre coagulada o calcificaciones. Esto es un ejemplo de las calcificaciones. Y esta es fíjense, esta de color blanquito es la hoz del cerebro. Fisher 2, hemorragia subaracnoidea Fisher 2. ¿Qué significa? Sangre difusa fina con una capa menor en 1 milímetro, medido verticalmente, en cisternas. Generalmente esto es por una rotura de un aneurisma. Fíjense que las cisternas aquí se han bañado de sangre y la sangre es hiperdensa. La sangre es hiperdensa. ¿Ya? Aquí se ha bañado de sangre. Y si se mide es menos de 1 milímetro. Entonces es hemorragia subaracnoidea Fisher 1. La hemorragia subaracnoidea Fisher 1 puede ser traumática o no traumática. Traumática es por TEC y no traumática es por la ruptura de un aneurisma. Hemorragia, clasificación de Fisher 3. Aquí lo que les decía. ¿A qué se parece esto? ¿Qué es? La cisterna utilizamos algunas proteínas. La cisterna supracelar. Acuérdense de la estrella de la Mujer Maravilla, la cisterna supracelar. Cuando hay una ruptura de aneurisma, esto se baña de sangre. Se baña de sangre. Hemorragia subaracnoidea Fisher 3. Y esto es la cisura de Silvio. Cisura de Silvio. ¿Ya? Fisher 3. Y la escala de Fisher, la número 4 es el hematoma intraparenquimatoso o intraventricular. O sea, ustedes van a encontrar sangre dentro del ventrículo o en el parénquima cerebral. Sangre, hematoma, hiperdenso, hiperdensidad. ¿Ya? Y acá podemos aprovechar que hay edema cerebral. ¿Cómo sé yo que hay edema cerebral? Miren los surcos. Aquí, por ejemplo, hay borramiento de surcos. O sea, aquí no hay surcos. Normalmente los surcos, ¿no?, son así, delimitados. Ahí, ¿no? A veces es así. Pero acá no hay surcos. Hay un ligero edema. ¿No? Hay un ligero edema. Y esto es otro ejemplo de un hematoma intraparenquimatoso. Y acá, fíjense, el edema. Ahorita vamos a ver antes les voy a enseñar a medir la línea media, ¿ya? Pero vamos con el otro hematoma, hematoma epidural. Si tenemos aquí la capa que es la dura madre, esta es la dura madre, y la sangre que está encima de la dura madre o el hematoma que está encima de la dura madre se llama hematoma epidural y toma esta forma de un lente biconvexo, o sea, dos convexidades, ¿no? Es característico. Hematoma epidural. Aquí en la tomografía van a ver así, miren esta forma. Es bien delimitado. Lente biconvexo. Hematoma epidural. O sea, encima de la duramadre. Y esto es característico en la imagen tomográfica de un lente biconvexo. Entonces se denomina hematoma epidural. ¿Ya? Hematoma epidural. Entonces, el hematoma epidural, ¿por qué adquiere esa forma así, de media luna? ¿Por qué? Porque el sangrado ocurre, sabemos que la dura madre está unida al cráneo, al periósteo del cráneo, y cuando se rompe una arteria, una vena en la parte epidural, se va decolando. O sea, imagínense que el sangrado
ocurre aquí, aquí ocurre el trauma, supongamos, y se va, aquí hay un hematoma y va tomando esa forma. ¿Por qué? Porque la dura madre se va desprendiendo, la dura madre se va desprendiendo del hueso. Por eso es que toma esa forma de lente biconvexo. Y aquí tenemos, por ejemplo, un hematoma epidural. ¿Por qué yo sé que es hematoma epidural? Esta es la dura madre. Esta capa es la dura madre. Y encima de la dura madre hay coágulo, pues, sangre, coágulo, ¿no? Hematoma epidural. Hematoma subdural es debajo de la dura madre. Esta es la dura madre y el sangrado es debajo de la dura madre. Entonces, ¿de qué forma? Acuérdense de un plátano. Un plátano. No tiene bordes bien definidos, porque no se está decolando, sino aquí tiene forma de un plátano, ¿ya? Acuérdense de hematoma subdural de un plátano. Y aquí voy a enseñarles cómo se mide la famosa línea media. Miren, ¿cómo se mide la línea media para identificar desviación, herniación, o edema, ¿no? Edema cerebral. Yo voy a ubicar esta zona que se llama la hoz del cerebro y aquí también hay otra zona de la hoz del cerebro, la hoz. Y aquí está la hoz. En la máquina o con un lapicero ustedes pueden y una regla pueden, si tienen la placa en la mano, pueden trazar una línea media. Entonces aquí vamos a observar que la línea del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo son iguales, o sea, el tamaño, ¿no? La proporción. Es como un espejo. Aquí no hay desviación de línea media, pero hay un dato más aquí. Tengo que conocer esta zona, este septum, que se denomina septum, así, septum pellucidum. El septum pellucidum es una estructura que divide el ventrículo lateral derecho del ventrículo lateral izquierdo. Entonces yo tengo que tomar en referencia ese septum para hallar la línea media, la desviación de la línea media. Entonces fíjense acá en esta estructura, miren. En esta tomografía, hoz del cerebro contra la otra hoz. A ver, perdón, vamos a hacerlo algo más recto. Ahí está. Miren, de la hoz a la otra hoz. Ya. El septum pellucidum está aquí. Entonces, con una regla, si tienen de forma física, pueden medir de aquí a aquí cuántos milímetros hay. Aquí hay más de 10. Acá debe haber 15 milímetros más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay un edema cerebral difuso severo. Aquí hay un incremento de la presión intracraneana severa. ¿Por qué? Miren, acá hay hematoma subdural, hay sangre y esta zona hipodensa es edema y aquí ha desplazado la línea media. El ventrículo lateral izquierdo no está, hay borramiento de surcos. Aquí, por ejemplo, una partecita del ventrículo lateral izquierdo, pero no hay surcos, no hay circunvoluciones. Miren, no hay. Lo normal es las circunvoluciones, las arrugas del cerebro no están. Entonces, aquí lo que les decía al inicio, o bueno, al intermedio creo, tenemos que ver la diferenciación córtico-subcortical. Miren acá, la corteza con la zona subcortical. Hipodensas, hipodensas. ¿Qué significa? Que hay
agua, edema cerebral. Borramiento de cisternas, borramiento de surcos, desplazamiento de línea media. Este paciente, tú llegas a tu servicio, ves la tomografía, tu colega te ha reportado, ¿no? Que lo he bañado, que el doctor dice que le subas la sedación, etcétera. Tú te fijas esta tomografía. ¿Qué haces en este paciente? ¿Lo movilizas? No, porque al movilizar aumentas la PIC y este paciente está ya en riesgo de muerte, porque este edema cerebral desciende a tronco, desciende a bulbo raquídeo, una herniación uncal o un edema cerebral a nivel de tronco, el paciente hace parada cardíaca y muere el paciente. Urgente, necesita una craniectomía descompresiva, o sea, evacuación de hematoma y craniectomía. ¿Para qué? Para retirar toda esta sangre y retirar esta plaqueta ósea para que el cerebro pueda expandirse en este espacio. Y este paciente, neuroprotección total. No lo puedes movilizar, no lo puedes ni siquiera bañar, un ligero baño. Neuroprotección total, ¿qué significa? Sedación RAS-5. La posición de la cabeza, la posición del cuello, las piernas. La elevación de la cabecera tiene que ser 45 grados. La cabeza en relación al tórax, recto. Los miembros inferiores ligeramente disminuidos. La glucosa menor a 180. Soluciones hipertónicas. Temperatura, que este paciente no tiene que hacer fiebre. Si es posible, llevarlo a la hipotermia. ¿Qué más? CO2, ventilación mecánica, CO2. El CO2 en sangre tiene que estar en 40 milímetros de mercurio. Es neuroprotección total hasta que ingrese a sala de operaciones. Necesita una cirugía urgente. Entonces, licenciados, este es por qué debemos saber tomografía. Este es el por qué. ¿Ya? Sin temor, ¿no? Bien.